Descubre el increíble método para eliminar la inseguridad de tu mente en 30 días. Transformador. Carla, madre soltera de 35 años, se encontraba cada madrugada enfrentando el espejo, cuestionándose: ¿quién eres realmente? En el pequeño consultorio dental donde trabajaba, sus habilidades eran indiscutibles, pero cada día era un recordatorio del murmuro silencioso de los vecinos que la veían como una más, una madre que apenas lograba salir adelante. La vida en su barrio, marcado por viviendas modestas y un aire de desconfianza, la mantenía cautiva en un ciclo de inseguridad. A pesar de su dedicación, el eco de las expectativas familiares resonaba en su mente. Un título universitario, un futuro brillante. Pero para ella todo parecía un sueño lejano. Aquel día, su mejor amiga, cansada de ver cómo la opacaban sus propios pensamientos, le entregó un libro que prometía transformar su perspectiva. «Es un regalo, Carla. Dale una oportunidad», le dijo con una sonrisa que ocultaba la preocupación. El título, en dorado y atractivo, parecía gritarle desde la portada. Mientras leía, empezó a desentrañar secretos familiares, revelando la vida de su abuelo, un médico que había enfrentado adversidades similares. Las palabras resonaban en su mente. ¿Realmente podía ella también superar sus miedos? La tensión crecía. Su madre, una mujer atormentada por sus propios fracasos, constantemente le recordaba que la educación era la clave del éxito. «Debes pensar en el futuro de tu hija», decía, y Carla, atrapada entre el deber y su anhelo de libertad, sentía que cada consejo era un peso adicional en su corazón. A veces, esa voz interna de duda se convertía en un grito ensordecedor. En el trabajo, el doctor Peña, su antiguo colega, ofrecía apoyo, convirtiéndose en una figura de mentor, pero cada interacción despertaba en ella un conflicto interno entre la admiración y el miedo. «No soy suficiente», susurraba su mente, una y otra vez. «Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Una mañana, mientras fumaba con nerviosismo un cigarrillo en el pequeño balcón de su hogar, una ráfaga de viento trajo un susurro que la llevó a un instante crítico. Las risas de los vecinos resonaban bajo. Cuentos distorsionados sobre su éxito comenzaban a circular. ¿Qué pensarían de ella si se enteraban del camino que estaba tomando? La presión crecía. Su madre, siempre esperando algo más de ella, parecía rechazarse ante la idea de que su hija pudiera llegar a ser más de lo que ella logró. Carla sintió que el aliento le faltaba, atrapada entre el deseo de crecer y el miedo a la desaprobación. De repente, mientras ordenaba viejas cosas en casa, halló un documento antiguo que revelaba secretos sobre su abuelo y su lucha por el reconocimiento. La sorpresa y la confusión mezcladas la llenaron de impulsos contradictorios. ¿Acaso el legado de su familia pesaba tanto sobre ella como para ser una barrera? La lucha en su interior se intensificaba, y su corazón latía duro mientras contemplaba cómo enfrentaría la mirada de una comunidad que siempre la había juzgado. ¿Se atrevería a dar ese paso? ¿O se quedaría una vez más encadenada a sus propias dudas? La historia apenas comenzaba, pero el horizonte se oscurecía con promesas de enfrentamientos que la dejarían sin aliento. La presión de los días siguientes se hizo insoportable. Carla se encontraba atrapada entre sus miedos y la chispa de ambición que brotaba de las páginas del libro. Cada jornada en el consultorio dental se tornaba un campo de batalla emocional, con su mente asediada por pensamientos autocríticos. Veía al doctor Peña, que comenzaba a verle con otros ojos,
quizás anticipando un tremendo potencial escondido tras su timidez, pero era imposible no dejarse arrastrar por la autocompasión. No puedo fallar, se repetía, como un mantra que no hacía más que aumentar su ansiedad. Esa noche, mientras su hija dormía, decidió abrir el libro de su amiga una vez más. En sus páginas encontraba relatos de perseverancia, de personas que se levantaron después de cada caída. Una figura resplandecía entre todas, su abuelo, un hombre que había tenido que enfrentarse a una comunidad hostil, similar a la suya, pero con una determinación feroz. Con cada historia, Carla sentía un eco en su propio corazón, una voz que le decía que su herencia era de valentía, no de miedo. Frunció el ceño, y sus manos temblorosas tomaron un bolígrafo. Comenzó a escribir, a anotar sus sentimientos, sus deseos reprimidos. Era un primer paso. Los días siguieron fluyendo, y con cada página leída, Carla empezó a cuestionar los dictados de su madre. ¿Era la educación la única forma de alcanzar el éxito? ¿O había otras vías que requerían menos conformidad y más autenticidad? La confrontación consigo misma se tornaba inevitable. Una mañana, mientras lavaba los dientes, el reflejo en el espejo le sonrió. Esa imagen que la había intimidado muchas veces ahora era un reflejo de alguien que quería más, que necesitaba más. Por primera vez, vislumbró el camino hacia su propio reconocimiento. Sin embargo, la duda no se esfumaría tan fácilmente. Un día, al entrar al trabajo, el doctor Peña le hizo un comentario que la dejó helada. «Te veo esforzarte mucho, Carla. ¿Has pensado en dar un curso? Podrías ampliar tus horizontes», dijo con una autenticidad que la inspiró y aterrorizó al mismo tiempo. La proposición vibraba en sus oídos, una idea que nunca se había atrevido a considerar. El miedo aún no resonaba en su cabeza. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Determinada a cambiar su narrativa, Carla comenzó a investigar sobre la docencia en la odontología. Pasaba horas navegando por foros, aprendiendo sobre diferentes técnicas de enseñanza. No podía evitar sentir que cada descubrimiento era un ladrillo que levantaba el muro de su confianza. Eran pequeños cambios, pero cada uno la acercaba más a la idea de ser la mentora que nunca había creído poder ser. Una tarde, mientras preparaba la cena, un eco inesperado retumbó en su mente. Un programa de formación en su campo estaba buscando candidatos para un curso corto de oratoria y enseñanza. La oportunidad se presentaba como una puerta abierta, pero el temor a cerrar esa puerta fue aún más abrumador que antes. ¿Y si fallo? ¿Y si la gente se ríe de mí? Esa voz que siempre había estado presente parecía más fuerte, más insistente. La tensión montaba cada vez más, sacudiendo los cimientos de su autoimagen. En un impulso desbordante, envió la solicitud para el programa, sin tiempo para reflexionar. Pero segundos después, el pánico la invadió. ¿Había tomado la decisión correcta? Su vida giraría hacia un nuevo camino que podría costarle todo lo que había construido hasta ahora. Al día siguiente esperó ansiosamente un correo que podría decidir su destino. Mientras tanto, su mente seguía intentando convencerse de que el miedo al fracaso no sería un motivo suficiente para detenerla en su búsqueda de una vida con propósito. Y así, mientras los minutos se deslizaron con incertidumbre, Carla comprendió que el momento de actuar había llegado, y su historia estaba a punto de cambiar para siempre. Pero, ¿estarían sus pasos firmes para no caer nuevamente en la trampa de la duda? La mañana se deslizó como un susurro, cada segundo punzante en la anticipación que Carla sentía por el correo que podría alterar el rumbo de su vida. Mientras preparaba el desayuno, su mente daba vueltas entre preocupaciones y esperanzas, sin poder aterrizar en una conclusión que tranquilizara su espíritu. La bata de trabajo colgaba de su silla, un recordatorio tangible de que su presente la mantenía anclada en una rutina que comenzaba a sentir asfixiante. Una llamada inesperada de la oficina del doctor Peña la sacó de su torbellino. Su voz firme y alentadora resonó al otro lado de la línea. «Carla, me alegra que enviaste la solicitud.
¿Te gustaría hablar sobre tu experiencia en el consultorio y cómo podrías adaptarla al curso? Las palabras se mezclaron en su mente, formando una nueva narrativa cargada de posibilidades. Se sentó en la mesa, con el teléfono en la mano y pensamientos que colisionaban. La inseguridad comenzó a germinar, como un eco persistente que silenciaba la emoción del momento. ¿Y si no puedo articular lo que he aprendido? ¿Y si no tengo nada valioso que aportar? Pero por primera vez esa voz perdió parte de su control. Carla pensó en las noches que había dedicado a leer, a descubrir su potencial oculto. Decidió prepararse para el encuentro, no solo en términos de información, sino también para enfrentar sus propios demonios. Pasó las horas siguientes recopilando notas sobre sus experiencias, reflexionando sobre los desafíos que había enfrentado como asistente dental y las lecciones que había atesorado. Sintió el poder de convertir su historia en conocimiento, de alimentar a otros con su propia travesía. Cada frase que escribía resonaba más fuerte que la anterior, revelando un sentido renovado de propósito. Era un acto de creación. Era su forma de dar un paso hacia ese ámbito donde jamás se había considerado capaz de estar. Celosa de su propio tiempo, excluyó distracciones. El celular, la televisión, cualquier cosa que pudiese interferir con su enfoque. Este espacio sagrado debía ser suyo y solo suyo. El día de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba, y a pesar de los nervios, había algo diferente en su interior. Carla se miró en el espejo antes de salir, notando el brillo en su mirada. La imagen reflejaba una mujer que comenzaba a reivindicar su lugar en el mundo de la odontología. Al llegar, los nervios se transformaron en adrenalina. La conversación con el doctor Peña reveló lo que nunca había imaginado. Él la veía no solo como asistente, sino como una líder potencial en su campo. Los futuros cursos y talleres discutidos durante la reunión vibraban en su mente, pero también emergió una pregunta incómoda. ¿Realmente estaba lista para asumir esta nueva identidad? La inseguridad chisporroteaba como un trueno distante, pero esta vez su respuesta fue distinta. Tengo que intentarlo, pensó, reconociendo que la incertidumbre sería parte del viaje, no un obstáculo. Al regresar a casa, la rutina parecía más luminosa. Con cada pequeño paso, Carla estaba creando su propio camino, no uno diseñado por otros, sino uno que emergía de sus propias decisiones y deseos. Mientras se acomodaba en el sofá, su mente empezó a divagar, preguntándose qué desafíos y aprendizajes la esperaban en este nuevo rol. Con la noche cayendo sobre su hogar, también cayó la realización de que cada carrera empieza con un solo paso. Sin embargo, cuando revisó su correo antes de dormir, una notificación cambió su pulsación. Un mensaje de confirmación, inesperado, pero esperado. A partir de ahora, su viaje se enfocaría no solo en ser una asistente competente, sino en convertirse en una mentora en un campo que estaba comenzando a transformar. Pero una pregunta persistía en el aire. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar los obstáculos de la enseñanza y el liderazgo, con todo lo que eso conllevaba? La inquietud en su pecho creció con intensidad, como si la puerta a lo desconocido se hubiera entreabierto, prometiendo tanto crecimiento como desafíos. El momento decisivo estaba cerca, un instante que definiría su capacidad para gestionar no solo su propia evolución, sino también la de quienes aspiraba a inspirar. La llegada del día de la formación estuvo marcada por un torbellino emocional, en el que la emoción se entrelazaba con el miedo. Carla había aceptado su nueva realidad como mentora, pero eso no eliminó las preguntas que retumbaban en su cabeza. Mientras se preparaba, el dramatismo del día la invadía. ¿Estaré a la altura de las expectativas que los demás tienen de mí? ¿Y si algo sale mal? Cada prenda que se colocaba parecía un uniforme de guerra, simbolizando la batalla interna que libraba con sus propias inseguridades. Al llegar al centro de formación, el ambiente era dinámico y estimulante. Los rostros de los asistentes, jóvenes profesionales con ansias de aprender, añadían presión a su disposición. Carla respiró hondo,
recordando la razón por la que estaba allí. Se adentró en un salón lleno de entusiasmo, donde la iluminación cálida y la distribución acogedora favorecían un intercambio abierto. Sin embargo, en su mente, la ansiedad se colaba profundamente, formulando dudas desgastantes sobre su competencia. El primer taller comenzó. Empezó a hablar. Sus palabras fluyeron con una facilidad que sorprendió incluso a su propia autocrítica. Compartía experiencias vivenciales de situaciones desafiantes en la clínica. Había una chispa al compartir cómo había enfrentado desafíos y había aprendido en el proceso. Fue allí, en el centro de sus relatos, que Carla encontró su voz. La conexión con sus oyentes iluminó su camino, y poco a poco, la inseguridad fue desnudándose ante la claridad de su mensaje. Sin embargo, el momento de la evaluación llegó más rápido de lo que había anticipado. Los asistentes debían aportar sus opiniones sobre las lecciones y métodos presentados. Carla sintió como si un escalofrío recorría su espalda, un frío a la vez inquietante y motivador. Mientras revisaban sus comentarios, se percató de que cada crítica era una oportunidad para crecer, una invitación a explorar sus debilidades con la intención de fortalecerlas. Aunque las palabras de algunos la hirieron, el dolor se transformó en combustible. Analizar su desempeño se convirtió en una oportunidad para refinar aún más su proximidad a la enseñanza. La velada llegó y, junto a una taza de café, se sentó sola en el rincón del auditorio, tratando de asimilar todo lo sucedido. Sus pensamientos se entrelazaban entre la satisfacción y la necesidad de mejorar. A pesar de haber brillado en algunos aspectos, su mente se anclaba en lo negativo. Justo cuando estaba a punto de sumirse en ese ciclo autodestructivo, el doctor Peña apareció. Con una sencillez que solo él poseía, le dijo: «Carla, la inseguridad no se erradica, se gestiona. Cada vez que te enfrentas a tus dudas, das un paso firme hacia el equilibrio. Esa es tu fortaleza». Las palabras resonaron en cada rincón de su ser. Fue una revelación. La idea de gestionar su inseguridad, en lugar de eliminarla, le dio un nuevo sentido de control. Empezaba a comprender que la vulnerabilidad no la definía, sino que era parte esencial de su crecimiento. Con cada respiración, se sintió más arraigada en su objetivo de ser una mentora. A medida que regresaba a su hogar, una chispa de determinación renació en su interior. Ahora, más que nunca, estaba dispuesta a abrazar cada paso del camino, incluso aquellos llenos de incertidumbre. Pero cuando revisó su teléfono, una nueva notificación destelló en la pantalla. Un mensaje de un colega del consultorio con información sobre un curso especializado que prometía ser desafiante. La pregunta palpitaba. ¿Querría sumergirse en una nueva lucha? Uno que no solo pondría a prueba sus conocimientos, sino también su resistencia emocional. El dilema ante ella era claro: avanzar hacia lo desconocido, completamente dispuesta a platicar sobre sus fallas y aprendizajes, o retirarse nuevamente a su zona de confort, sin arriesgarse a ser vulnerable una vez más. ¿Qué decidiría esta vez? El peso de la elección pendía en el aire, listo para ser tomado. Carla miró la pantalla de su teléfono. El brillo de la notificación la mantenía atrapada en un limbo de posibilidades. La propuesta del curso no solo prometía una especialización técnica, sino también una reconfiguración de su manera de afrontar desafíos. En la penumbra de su habitación, la mezcla de luces y sombras le recordaba la ambigüedad entre su antigua percepción de sí misma y la nueva versión que comenzaba a emerger. La duda se deslizó como un susurro. ¿Realmente puedes en este nuevo nivel? El eco de la jornada anterior resonaba en su mente, recordándole que había dado un primer paso importante. Sin embargo, reconocer su progreso no eliminaba las inquietudes que la asaltaban. Decidió establecer un pequeño ritual. Se sentó en su escritorio, tomó un cuaderno y comenzó a plasmar sus pensamientos en palabras. El acto de escribir se sintió como un ancla, una forma de descomponer los temores en fragmentos más manejables.
Afrontar el curso supondría salir de mi zona de confort, pero se detuvo. Si quería ser una mentora efectiva, debía vivir la experiencia de ser aprendiz de nuevo. La idea de ser vulnerable ante otros la aterró, pero al mismo tiempo, fue liberadora. La clave no era eliminar la inseguridad, sino transformarla en una aliada en su proceso de aprendizaje. Con el corazón acelerado, revisó los temas del curso. Cada uno parecía captar la esencia de lo que había anhelado profundizar, desde las últimas prácticas clínicas hasta estrategias de comunicación que podrían enriquecer su mentoría. La vulnerabilidad que tanto temía era, en realidad, el pegamento que uniría sus experiencias y enseñanzas. Si no me arriesgo, jamás sabré lo que soy capaz de lograr, se repitió. Este mantra resonó con fuerza en su interior, como un latido que empezaba a marcar el ritmo de sus decisiones. Sin embargo, el dilema seguía presente: ceder ante el miedo o avanzar sin mirar atrás. Decidida, se inscribió en el curso. Instantáneamente una oleada de emociones la invadió: la adrenalina, espasmos de duda y una fragante esperanza cohabitaban en su psique. Ahora tenía un camino a seguir, un desafío que la obligaría a enfrentarse no solo a nuevas teorías, sino a sus propias inseguridades. Durante las siguientes semanas, la preparación le exigía más que solo conocimiento. Cada sesión era como un espejo que reflejaba no solo su desarrollo profesional, sino también sus miedos más profundos. Con cada nuevo tema, Carla creaba un espacio para la crítica constructiva, algo que había aprendido a apreciar en su propio taller. Las dinámicas del curso la llevaron a interactuar con colegas, abriendo puertas a conversaciones que antes hubiese temido. Una tarde, mientras compartía una experiencia sobre un error cometido en la práctica, notó que su voz se tornaba más firme, más decidida. Esa es la esencia de aprender: caer y levantarse, y seguir adelante, se dijo. Esa revelación fue un bálsamo para su crecimiento. Reconocer sus fallas no solo la liberaba del miedo, sino que también la colocaba en un lugar de conexión genuina con los demás. La vulnerabilidad no solo la hacía más real, sino también más accesible, pero el verdadero desafío se presentó cuando, durante una sesión de evaluación, el instructor la señaló para recibir un feedback en público. Has crecido, Carla, pero ¿qué harías si tuvieras que enfrentarte a una crítica despiadada? La pregunta la dejó sin aliento, como si el aire se le escapara. La sala se tornó en un silencio expectante, y todos los ojos se centraron en su reacción. Carla sintió un nudo en su estómago, pero también la oportunidad de demostrar que era capaz de gestionar sus inseguridades. Lo que tengo que recordar es que cada opinión es un peldaño hacia la mejora, no un muro que me detiene, respondió con firmeza. La franqueza de su respuesta sorprendió incluso a ella misma. Sentía que, por primera vez, había hecho las paces con sus temores. Al salir de la sesión, un nuevo dilema se planteó: ¿cómo utilizar esta experiencia para elevar su mentoría? ¿Podría transformar el feedback en un elemento clave para el crecimiento de quienes la rodeaban? Se dio cuenta de que podía aplicar lo aprendido no solo en su vida profesional, sino también en sus interacciones cotidianas. El aprendizaje que había experimentado le dejó un sabor a victoria, pero también un nuevo punto de partida. El ciclo de aprendizaje manual y emocional apenas comenzaba. La siguiente semana, se preparó para compartir su relato de aprendizaje con su grupo de mentores. La expectativa se reflejaba en su rostro, mezclando nerviosismo y emoción. Pero esta vez, sabía que cada palabra que pronunciara sería el eco de su búsqueda y crecimiento. Sin embargo, al llegar al encuentro, descubrió que algunos de sus colegas cuestionaban la eficacia de sus metas. Una sensación familiar de inseguridad se desató. La sombra del juicio amenazaba con aplastarla. ¿Sería capaz de enfrentar esa confrontación y salir fortalecida de ella? La pregunta latía en su interior, marcada por la presión del momento. El aire en la sala se volvía denso con cada palabra que los colegas de Carla pronunciaban. La crítica se sentía como piedra casi tangible.
No veo cómo podrías implementar esas ideas en la vida real, lanzó uno de sus compañeros, mientras su voz resonaba como un eco imposible de ignorar. Carla notó cómo se le tensaban los músculos del cuello, una señal clara de que el miedo estaba nuevamente a las puertas. Su mente se debatía entre la urgencia de defender su perspectiva y la necesidad de interiorizar esas opiniones, por duras que fueran. Debo dar un paso adelante, pensó. Antes de abrir la boca, aspiró hondo, como si buscara oxígeno en una atmósfera densa. Tenía que construir una respuesta que fuera un puente, no un muro. Entiendo tus preocupaciones, comenzó, obligándose a mantener el contacto visual. Lo que he aprendido en este proceso es que la transformación a menudo requiere asumir riesgos, y esos riesgos pueden parecer irracionales desde fuera. Pero son efectivos para lograr cambios significativos, articuló, sintiendo cómo su osadía iba tomando forma mientras hablaba. Expresar su perspectiva se convirtió en un acto de resistencia, un desafío no solo hacia ellos, sino también hacia sus propias inseguridades. Los murmullos cesaron momentáneamente. Carla sintió que su voz se fortalecía con cada palabra. La debilidad inicial se convertía en una tripulación de empoderamiento. Asumir estos riesgos no significa descuidar la pragmática, sino enriquecer nuestras metodologías, continuó. Podemos cuestionar la eficacia de mis metas, pero invito a todos a mirar más allá y acceder a lo que el proceso puede ofrecerse a nosotros como mentores y educadores. Un silencio expectante cubrió la sala, y de alguna manera, ese silencio era más feroz que cualquier juicio expuesto. Dentro de ella, una chispa de confianza comenzaba a encenderse. Había pasado de ser una esposa parafraseada en inseguridades a convertirse en una instigadora de cambio. La respuesta abría puertas, no solo para su propio crecimiento, sino para el de sus colegas, quienes ahora también parecían sopesar la validez de sus palabras. Mientras la sesión avanzaba, la atmósfera empezó a suavizarse. Las críticas se convirtieron en debates más constructivos. Carla, aunque sintiéndose aún frágil, cultivó esa conversación juntos, buscando puntos comunes que no había visto antes. Fue un momento revelador. No solo sus colegas la veían con nuevos ojos, sino que ella también se percibía como parte de un proceso más amplio de transformación. Cuando la charla concluyó, Carla se sentó abrumada y exhilarada. Había enfrentado un verdadero juicio, pero en vez de desmoronarse, había cambiado la dinámica a su favor. En su interior, resonaba un eco de satisfacción, una semilla de crecimiento. ¿Sería esto la clave para evolucionar no solo como mentora, sino como mujer en busca de su voz? La interrogante parecía abrir un abismo de posibilidades. Sin embargo, un nuevo dilema se presentaba. A medida que se adentraba más en su viaje de autodescubrimiento, la pregunta de su lugar se volvía más palpable. ¿Iba a aplicar todo este conocimiento nuevo con la misma pasión en su vida cotidiana? ¿Podría aún enfrentar el temor al juicio externo en otros ámbitos de su vida, sobre todo el más personal? Ya era hora de dar el siguiente paso. No podría permitir que el miedo la detuviera. Tomando esa decisión, se sentó nuevamente en su escritorio, con el cuaderno abierto frente a ella, y comenzó a escribir su futuro. Pero al final de la página, otro escalofrío la invadió. En su interior, una verdad resonaba. El camino hacia su verdadera transformación iba a ser desafiante, lleno de tropiezos y tensiones constantes. La pregunta se convirtió en un mantra. ¿Cuál sería el próximo riesgo que estaba dispuesta a tomar? Al mirar por la ventana, Carla vio un horizonte desconocido, pero esta vez estaba lista para dar el paso. En su mente, el eco retumbaba con fuerza, marcando el inicio de otra etapa de su viaje. ¿Sería capaz de descubrir la valentía que aún le faltaba para desafiar las sombras de su pasado? Carla despertó aquella mañana con una determinación renovada, su mente zumbando con los ecos de la reunión del día anterior. Las críticas que una vez la habían adormecido, ahora parecían un grito que la impulsaba hacia el crecimiento. Se sentó en su rincón habitual de la cocina, con una taza de café humeante en las manos.
Mientras observaba la danza de vapor en el aire, contemplaba un enfoque diverso y audaz para abordar sus miedos. Hoy es el día, se murmuró, cerrando los ojos brevemente, deseando que la seguridad que impulsaba sus palabras en el trabajo se trasladara a su vida personal. Decidida a superar la inseguridad que atormentaba su ser, escribió una lista de acciones específicas que podría implementar para desafiarse a sí misma. Cada ítem representaba un paso hacia lo desconocido, y cada paso significaba un enfrentamiento con sus limitaciones. Primero, decidió arriesgarse a iniciar una conversación honesta con su pareja sobre sus sentimientos de insatisfacción. Hasta ese momento, había evitado compartir sus luchas, incapaz de cruzar la frontera entre su mundo profesional y su vida personal. Podría encontrarse con alguien que no solo la amaba, sino que también la apoyaría a afrontarse a sí misma. El recuerdo de una iniciativa de su amiga Ana, una terapeuta, resonó en su mente. El primer paso al crecimiento es la vulnerabilidad, le había dicho en una ocasión. Esa declaración se volvió un mantra en su interior. Consciente del peso y la importancia de la conversación, se preparó mentalmente, practicando en voz alta lo que quería transmitir. Esto no era solo una charla. Era una búsqueda de la claridad que anhelaba en su vida. Poco después, se encontró frente a su pareja. Su corazón latía con fuerza, y la autoconfianza que había cultivado en el trabajo comenzó a desvanecerse. Sin embargo, en lugar de permitir que la ansiedad la paralizara, tomó una respiración profunda. Con cada palabra que seguía sentía que se liberaba un poco más de las cadenas que la ataban. Me atrevo a compartir mis inseguridades, lo que he estado sintiendo. Comenzó, la vulnerabilidad fluyendo como un río que finalmente rompía una presa. Cada palabra pronunciada parecía recubrir su ser de una nueva armadura, haciéndola sentir más fuerte. A medida que la conversación se desarrollaba, notó cómo la tensión en su pecho se empezaba a disolver. Su pareja, choqueado inicialmente, respondió con comprensión y amor, creando un espacio seguro para continuar su diálogo. A medida que Carla lograba avanzar por esta nueva senda, los días siguientes se convirtieron en un experimento diario de autoexploración. Comenzó a asistir a un grupo de entrenamiento sobre oratoria, un reto que la exponía a situaciones de evaluación pública, una de sus mayores fobias. Fue en ese entorno donde conoció a otros que, como ella, enfrentaban sus demonios internos. La asombrosa conexión entre los integrantes formaba una red de apoyo inesperada que validaba la lucha individual. Cada semana se iban probando diferentes técnicas de presentación, y con cada participación, la inseguridad se desvanecía un poco más. Aprendió a controlar su voz, a utilizar el lenguaje corporal de manera efectiva, y lo más importante, a abrazar el error como parte del proceso. En cada tropiezo, encontraba no solo una oportunidad de aprendizaje, sino también un momento de celebración personal. Pero no todo el camino era fácil. Carla se dio cuenta de que había momentos donde la duda regresaba, y el miedo a ser juzgada se vestía de nuevo en su mente. Recurría constantemente a su lista, recordando el porqué de sus acciones. ¿Qué pasaría si el riesgo de no actuar era mayor que el miedo de enfrentarse a la vulnerabilidad? Una tarde, mientras confrontaba esos altibajos en un diario que había comenzado a llevar, repentinamente se dio cuenta de que la vulnerabilidad no era una señal de debilidad, sino una fortaleza. Esa revelación vibraba vibrante en su corazón, resonando más allá de las paredes de su mente. Sin embargo, una inquietante pregunta surgió a medida que se acercaba a un viaje importante que había decidido emprender. Participar en una conferencia donde compartiría su evolución personal frente a una audiencia. La magnitud del escenario despertaba el viejo fantasma de la inseguridad. ¿Sería capaz de mantenerse firme en un momento tan crucial? La idea de ser vista, de abrir su historia en una plataforma donde la crítica podría ser ferviente, le encendió una mezcla de entusiasmo y pánico. Carla miró nuevamente por la ventana, donde el sol comenzaba a ocultarse, contemplando el camino que había recorrido y lo incierto que aún se presentaba.
¿Sería capaz de transformar ese miedo en impulso y presentarse tal como es, fuerte y vulnerable al mismo tiempo? Su futuro dependía de esa respuesta, y el siguiente paso la aguardaba en la penumbra. La mañana del evento llegó más rápido de lo que Carla había anticipado. Despertó con un nudo en el estómago. La expectativa y el miedo se entrelazaban en una danza caótica. Se miró al espejo mientras se peinaba, notando cómo sus manos temblaban levemente. Esto es solo una presentación, se recordó, pero la voz de su duda resonaba más fuerte que su afirmación. Se vistió con un conjunto que había elegido con esmero. Cada prenda representaba una pequeña victoria en su viaje hacia la autoaceptación. Sin embargo, el reflejo que le devolvía la mirada parecía un recordatorio de todo lo que podía perder. Una voz interior le susurraba que esa vulnerabilidad en el escenario podría ser su mayor fortaleza, pero también podía ser su perdición. Mientras se dirigía al lugar del evento, su mente se llenó de pensamientos contradictorios. ¿Qué pasaría si no lograba expresarme? ¿Qué pensarían los demás de mí? ¿Y si fracasaba? Cada pregunta era una sombra al acecho, lista para abalanzarse sobre su confianza recién adquirida. Sin embargo, un giro inesperado en su narrativa interna la llevó a recordar lo que había aprendido en las semanas previas. Los tropiezos son parte del proceso de crecimiento. Al llegar, el ambiente estaba cargado de energía. Los demás oradores conversaban entre ellos, risas y nervios entremezclados en el aire. Carla se unió a un grupo cerca del escenario, observando cómo otros se preparaban, respirando hondo y recordando su lista de razones para estar allí. Se sintió atraída por la camaradería, y por un momento, la conexión con otros parecía disipar sus miedos. Sin embargo, al mismo tiempo, la comparación comenzó a tomar forma, sus inseguridades regresando como fantomas. Cuando llegó su turno, el presentador pronunció su nombre y la invocó a acercarse al estrado. Su corazón se aceleró, y al sentir que todos los ojos se posaban sobre ella, era como si una ola de incertidumbre la empujara hacia atrás. Pero recordando la voz de su amiga Ana, se armó de valor. Con cada paso que daba, repetía en su mente: «Soy más que mis miedos». Finalmente, se plantó frente al micrófono. El brillo de la luz del escenario casi la deslumbraba. Cerró los ojos por un instante buscando el centro. Cuando abrió la boca, las palabras fluyeron. Habló sobre su viaje personal, los momentos de fragilidad y sus descubrimientos sobre la vulnerabilidad, usando cada tropiezo como un peldaño que le había permitido llegar hasta allí. Las palabras que antes se le hacían ajenas se convirtieron en un poderoso relato de superación. Sin embargo, en medio de la presentación, un murmullo emergió del auditorio. La inquietud se apoderó de ella al pensar que quizás no estaban escuchando, que sus palabras caían en oídos sordos. Lo que antes había sido una conexión reciente se desvanecía al sentir la presión. ¿Y si esto es solo un fracaso más?, se preguntó. Esa incertidumbre picoteaba su confianza, desdibujando sus logros. Pero en ese momento de desasosiego, recordó la comunidad que había construido en el grupo de oratoria. Imaginó a sus compañeros alentándola, sonriendo. Aquella imagen encendió una llama en su interior, transformando la ansiedad en energía. Se ajustó el micrófono y repitió su mantra personal. El verdadero fracaso sería no intentarlo. Mientras cerraba su discurso sintió que sus nervios se desvanecían. La audiencia, que momentos antes parecía distante, se había convertido en un mar de rostros abiertos y receptivos. Al finalizar, los aplausos llenaron la sala, y en vez de alivio, una nueva emoción emergió en su pecho. El orgullo. Caminó del escenario con la cabeza más alta. Un nuevo sentido de identidad la acompañaba. Había enfrentado el alma de su inseguridad en público, y había ganado. Sin embargo, al cruzar la puerta y encontrarse de nuevo en la seguridad del pasillo, la euforia se vio acompañada de un sutil temor. La intersección entre su vida personal y profesional ahora parecía más difusa que nunca. Si había superado este gran desafío, ¿cuáles serían las siguientes batallas?
Mientras dejaba el evento, una idea inquietante comenzó a asomar en su mente. No podía simplemente volver a la normalidad. Era momento de explorar áreas aún más profundas de su vulnerabilidad. ¿Qué otras verdades y emociones había eludido? La voz de sus propios deseos le susurraba que el camino de la autoexploración apenas comenzaba. Estaba a punto de descubrir que lo que parecía ser un final era en realidad el principio de una nueva y apasionante fase en su vida. La intensidad de su futuro emergía mientras miraba hacia adelante, reflexionando si realmente estaba preparada para lo que vendría a continuación. La sensación de haber dejado atrás el escenario comenzó a desvanecerse, pero el eco de los aplausos aún resonaba en su mente. Carla caminó por las calles, cada paso algo más ligero que el anterior. Sin embargo, a medida que los efectos de su triunfo inicial se disipaban, la duda regresó en forma de preguntas inquietantes. ¿Qué significaba realmente este logro? ¿Era suficiente para cambiar su destino? Los días siguientes se tornaron en un torbellino de emociones y reflexiones. Con cada interacción, su mente se zambullía en el mar de la autoevaluación. La nueva confianza que había construido se enfrentaba al viejo castillo de inseguridades, que parecía tener cimientos más profundos de lo que había anticipado. Conscientemente, trataba de no caer en el ciclo de comparación, pero las redes sociales estaban llenas de ecos de otras vidas, de logros que a veces parecían inalcanzables. En una de esas noches, mientras revisaba su correo, un mensaje llamó su atención. Era una invitación para asistir a un taller de desarrollo personal y profesional. Las palabras descubrimiento personal le saltaron a la vista, resonando con la curiosidad que había comenzado a cultivarse en su interior. Quizás aquí podría encontrar respuestas, pensó, sintiendo que la oportunidad podría ser un trampolín hacia un conocimiento más profundo de sí misma. El día del taller, una sala bien iluminada y decorada con arte inspirador, la recibió. La calidez del ambiente contrastaba con la ansiedad que aún la acompañaba. Carla se sentó en la última fila, observando a los participantes que llegaban. Entre ellos, miradas ansiosas se cruzaban, y en cada rostro podía leer historias de superación y lucha. El facilitador entró, irradiando una energía vibrante que llenó la sala. Su acercamiento directo y empático animó a los asistentes a compartir sus historias, acentuando la importancia de la vulnerabilidad como un puente hacia el crecimiento personal. A medida que escuchaba a otros, Carla se dio cuenta de que no estaba sola en sus inseguridades. Había un hilo común que unía a todos los presentes: el deseo de superar barreras invisibles que habían delimitado su bienestar. Durante una dinámica de grupo, todos fueron invitados a escribir en tarjetas las afirmaciones positivas sobre sí mismos. Carla, con el bolígrafo en mano, se dio cuenta de que había una lucha interna para reconocer sus cualidades. Las palabras como valiente, capaz y auténtica rondaban su mente, pero se resistía a dejarlas fluir en el papel. Los instantes de silencio que siguieron fueron pura reflexión. Finalmente, escribió: «Soy digna de mi propio amor y éxito». El simple acto de ponerlo en palabras se sintió como una liberación. El facilitador, al notar su vacilación, se acercó. A veces, la mirada más crítica proviene de dentro, y lo que necesitas es confrontar esa voz que te detiene, le dijo, despertando en Carla una nueva conciencia. ¿Quién dice que no puedes brillar? Las palabras penetraron en su ser, resonando con la incomodidad que había sentido al enfrentar sus miedos en el escenario. La confrontación no era solo pública, sino también íntima. Esa conexión que había comenzado a construir en su interior estaba a punto de transformarse en algo más grande. Comprendía ahora que el verdadero crecimiento requería una autenticidad radical, un compromiso inquebrantable con el autoexamen y la aceptación. Mientras se retiraba al final del taller, Carla sintió que un nuevo propósito empezaba a tomar forma. La idea de lanzarse a un viaje de autoexploración la entusiasmaba, pero también la intimidaba. Había dejado un espacio para la vulnerabilidad,
y eso significaba que debía enfrentar aspectos de sí misma que había ignorado. La noche se cerró sobre la ciudad, y con cada paso que dio hacia su hogar, una palabra resonó con fuerza en su mente: valentía. Estaba lista para confrontar las sombras que quedaban por descubrir. Una certeza comenzaba a nacer en ella. Lo que había hecho hasta ahora era solo el principio. Con cada nuevo paso su camino se alzaba con más claridad, y la necesidad de encontrar respuestas más profundas la empujaba hacia adelante. Quizás esto también la conduciría a descubrir la siguiente capa de su crecimiento personal. Mientras se acomodaba en su cama, una pregunta inquietante se asomó en silencio. ¿Qué pasaría si al final del camino descubriría un aspecto de ella misma que transformaría por completo su visión de la vida? Esa chispa de incertidumbre dejó un calidez electrizante. La aventura apenas comenzaba. Carla se despertó aquella mañana con una claridad renovada. Durante semanas había enfrentado sus inseguridades y se había permitido soñar en grande, con un brillo en los ojos que ahora reflejaba convicción. Había tomado decisiones difíciles, sí, pero cada una había sentado las bases de una nueva trayectoria en su vida. No solo había logrado un lugar como mentora, sino que, además, se había comprometido con la búsqueda de su autenticidad. Esa búsqueda empezó a florecer en cada acción diaria. La invitación a hablar en una conferencia seguía resonando en su mente. Decidió que continuaría con la idea. No podía permitir que el miedo a la exposición interfiriera con su crecimiento. Así que, con un objetivo claro, volvió a escribir en su cuaderno. Sus pensamientos fluyeron con facilidad. Se percató de que cada tema que abordaba era un ladrillo sólido en la edificación de su autoestima. Decidió abordar sus miedos, en lugar de evitarles. Esto era un camino hacia la valentía. En los días previos a la conferencia, su preparación fue intensa. Cada frase ensayada, cada gesto practicado, la acercaban más a ser la transformación que anhelaba y que tanto tiempo había buscado. Convertir la inseguridad en poder se sentía como abrir una nueva puerta a su interior. Y aunque los ecos del juicio ajeno seguían resonando en su mente, había aprendido a silenciar esas voces, constantemente rechazando la idea de que su valor dependiera de la aprobación externa. El día de la conferencia finalmente llegó. Mientras se vestía, sintió la adrenalina correr por sus venas, una mezcla de nervios y emoción. Su mirada en el espejo reflejaba a una mujer que había reclamado su espacio, dispuesta a compartir su historia sin filtros. Al llegar al lugar, el ambiente estaba cargado de energía. Vio a tantas personas reunidas, todas ansiosas por escuchar. Esto la inspiró. La vulnerabilidad que había temido, ahora era su aliada. Cuando la llamaron al escenario, pasó por las mismas emociones que siempre la habían paralizado. El nudo en el estómago y el miedo a ser juzgada. Pero al recordar su mantra, «Soy digna de mi propio amor y éxito», liberó una respiración profunda. A medida que comenzaba a hablar, el temor se desvaneció en un fluir natural de palabras. Conectó con el público como nunca lo había hecho. Cada historia compartida resonaba no solo en su vida, sino también en la vida de quienes la escuchaban. La sala permanecía en un silencio sagrado, capturando cada palabra. Al finalizar, sintió la calidez de los aplausos rodearla, una energía positiva que la consumía. Aquello no era solo un reconocimiento superficial, era una validación del arduo trabajo interno y del proceso que había atravesado. Había convertido su historia de lucha en una fuente de inspiración para otros. En ese instante, Carla se dio cuenta de que su viaje había dado frutos. No solo había encontrado su voz, sino que había abrazado su propia vulnerabilidad como un símbolo de fortaleza. Las constantes reflexiones sobre su crecimiento la llevaron a cumplir un sueño que había pospuesto durante años: inscribirse en un máster en educación en salud. Comprendió que no solo quería ser una mentora, deseaba ser una educadora transformadora en su campo. Cada paso hacia adelante la aproximaba a su nuevo objetivo, cimentando un futuro en el que ya no necesitaría vivir la sombra de sus inseguridades pasadas. Ahora Carla
no solo se sentía más feliz y segura en su vida personal, sino también en su camino profesional. Había alcanzado la visión que había estado anhelando y se convirtió en un símbolo en su comunidad, la madre soltera que se levantó a sí misma y a los demás, inspirando cambios y promoviendo el valor del reconocimiento propio. Se sintió orgullosa de quién era y de lo que había logrado. Al mirar hacia el horizonte ya no había dudas. Carla no solo había logrado salir adelante, sino que había conquistado su propia historia. Con cada paso, su confianza se convirtió en competencia. Miró hacia el futuro, y una sensación de plena satisfacción la envolvió, sabiendo que estaba lista para enfrentar cualquier nuevo desafío que se presentara. Ahora, amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas, exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y asegurarse de que más personas escuchen estas historias de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber de ustedes. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Su apoyo hace la diferencia. Hagamos que estas historias lleguen lejos.